¿Cómo fue que tú descubriste que tienes una voz tan hermosa y cómo, si acaso, formó parte de tu crianza la música? ¿Y qué tipo de música? Sí, es un poco curioso porque yo descubrí el gusto por cantar específicamente desde que tengo como uso de razón, por decirlo así. Yo era muy pequeña y me gustaba cantar la música que mi mamá ponía en casa. Y no, nunca fue ópera con lo que yo crecí, fue la música popular de México. Entonces, pues yo cantaba las canciones que mi mamá cantaba y me gustaba cantar simplemente. Y cuando después me fui a la escuela, en México se hacen competencias del coro del himno nacional. Entonces ahí la maestra de canto era mi maestra, yo tenía como 6 añitos. Ay, qué Y linda. entonces, entonces ella ponía a cantar a todos los alumnos que le tocaban en su clase. Y ahí empecé a cantar el coro de la escuela, a ir al concurso y me encantaba. La verdad es que me gustaba mucho desde entonces. Y yo pienso que a lo mejor lo de la voz lo descubrí desde ese entonces, que me gustaba y se me hacía fácil. Qué linda, qué linda. Me imagino así chiquitita, con 6 años, toda ilusionada, toda... Sí. O sea, que el canto forma parte de tu vida desde que comenzaste a vivir. Sí, prácticamente. Y recuerdo que mi maestra me decía, ay, Denise, tu voz suena como una trompeta y se tapaba los oídos. Me Ah, decía, ay, no, ya, por favor, suena como una trompeta. Ese es un recuerdo que tengo de la maestra de coro. ¿y cómo fue que descubriste, además de la señora, la maestra, cuando tú eras chiquita, que decía, ay, suena como una Sí. trompeta? ¿Cuándo fue que dijiste, esto no conocía este género, qué tal es? ¿Y cómo te encontraste en ello? Yo tenía 17 años cuando le dije a mi mamá que quería entrar al conservatorio en Puebla. Soy del estado de Puebla. Entonces me dijo mi mamá, vamos a buscar el conservatorio. Fuimos a la escuela y para no contar la historia tan larga, terminé en la Escuela de Artes de la Universidad de Puebla y ahí conocí la ópera. Cuando entré a la clase de canto, la maestra me dijo, aquí vamos a estudiar ópera, música clásica, olvídense de la música popular, aquí no vamos a cantar nada de música popular y entonces yo la verdad me espanté un poco porque yo dije, bueno, yo no quiero cantar ópera, yo quería aprender a cantar más géneros y poder cantar más agudo con la voz que tenía, ¿no? Y entonces a mí se me hacía muy fácil los ejercicios que la maestra me ponía cuando me vocalizaba. Decía, ay, es que es muy fácil. Y pues conforme fue pasando el tiempo, llegaron los exámenes y llegó por fin el semestre y entonces montaron Las Bodas de Fígaro en la escuela y fue la primera ópera que yo vi y bueno, me enamoré, o sea, Wow. quedé envuelta, ya no quise saber más de otro estilo, sino enfocarme a la ópera. Me gustó muchísimo. ¿Nos puedes decir un poquito sobre el repertorio que has elegido para este concierto y cuáles son las piezas? Sí, pues escogí una canción popular mexicana que se llama La Llorona. Ujú. Es una canción que no tiene autor y es una canción pues muy bella que voy a acompañarme con la guitarra porque Wow. también sé tocar la guitarra. Aprendí como a los 12 años más o menos y toqué bastante tiempo la guitarra cuando empecé a interesarme por como estudiar música. Y voy a cantar esa canción. Es de Oaxaca, entonces es una canción meramente pues mexicana, una canción muy bella. Y La Llorona, lo que me encanta, además de ser una canción muy, muy importante en tu cultura, que te acompañas en la guitarra. Eso no todo cantante lo puede hacer. O sea, que eso es un talento adicional y encuentro que puede hacer algo muy íntimo Sí, entre tú y tu público al tú acompañarte también. sí y me gusta también, sabe maestra, mostrar como esta parte por dónde comenzó mi gusto por la música. Cómo fue que comencé a encontrarme con ella. Porque yo jamás me imaginé pues ser cantante de ópera.